vez vienes, cada uno sabemos la condición en la que venimos, ¿no? Pero es importante algo que te quiero decir. Si tú vienes tal vez cansado, vienes a veces, no sé, a veces se hace más difícil orar, a veces se hace más difícil incluso pedir perdón por ciertas cosas, ¿no? Que vamos dejando diciendo, no, pues es que mi lista para pedir perdón es como de 100 cosas, ¿no? Pues ¿cómo voy a enlistarlas? Mejor ya no lo hago, nada más pido por lo principal. Yo te digo algo bien importante, mi hermano, siempre va a ser importante, valga la redundancia, dar ese paso, dar ese extra y hacer ese esfuerzo. Te voy a decir por qué, porque Dios cree en ti, Dios confía en ti, amén. Es más importante aún que tú mismo creas en ti, es que Dios cree en ti, y tanto cree en ti como para saber que te puedes esforzar y pedir perdón una vez más y no dejar las cosas como están, que Él te sigue manteniendo con vida, amén. Y Él mandó a su Hijo por ti, y creo que eso es bien importante. Y no solo eso, dice la palabra que Él nos ve como su novia. ¿Cuántos saben eso? Amén. La novia de Cristo es la iglesia, y la iglesia, ¿quiénes la componen? Nosotros, amén. Imagínate eso, Él tiene un compromiso contigo y conmigo de fidelidad. ¿De aquí hasta cuándo? Hasta que Él regrese por su iglesia y aún más allá, amén. Dar un aplauso al Señor. Entonces, mi hermano, si tú sientes pesadez, si tú sientes que hay cosas, pecados que tal vez no hemos podido vencer, créeme, hay que seguir en la lucha. Nunca es una batalla perdida, sigue en la lucha y el Señor va a traer la fuerza para que podamos triunfar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias primeramente, Señor, en esta mañana por tu presencia. Padre, tú eres santo, Dios, así como lo hemos cantado, tú eres digno y tú eres quien trae, Señor, la palabra, tú eres quien trae, Señor, este mensaje. Espíritu Santo, tú eres quien obra en los corazones, no en los hombres, Padre. Yo te pido que cubras esta palabra y que la bendigas, y más aún que hagas que penetre en los corazones, Espíritu Santo, y que dé fruto a 100 por uno en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos a comenzar con este mensaje, mi hermano. Es un mensaje breve, y el mensaje se titula El arrepentimiento para ver a Dios. Te voy a pedir que me acompañes, por favor. Ahí vamos a entrar ya leyendo a la palabra, y vamos a ir a Oseas en su capítulo 12, verso 6. Por favor, quien lo tenga, que me ayude a darle lectura con una voz así fuerte. Oseas capítulo 12, verso 6. Por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí. Pero tú debes volver a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Amén. Oseas 12:6 nos habla y dice: vuélvete a tu Dios. Amén. Practica el amor. Bueno, en otras versiones dice la misericordia y la justicia, y confía en Jehová siempre. Amén. Esta palabra, fíjate, vamos a entrar a analizar un poquito qué contexto está hablando, y el título dice: Efraín reprendido por su falsedad y opresión. ¿Qué es esto? Fíjate que en estos tiempos este era un profeta que un hombre que fue usado por Dios a dar el mensaje al pueblo de Israel en ese momento. Pero hay algo bien curioso en esto, de verdad que a mí me llamaba mucho la atención. Es en los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Israel. Yo te pido que pongas mucha atención en esta breve explicación que te voy a dar. Espero y sea lo más simple y lo más entendida posible. Fíjate, el pueblo de Israel en este tiempo eran tiempos así muy oscuros. Vamos a ir rápido. Habían pasado reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Reyes, así como si dijéramos en estos tiempos, presidentes de la nación, que en vez de traer un bien para la nación, habían llevado a la pobreza y a la tragedia a la nación. Y más que eso, más preocupante aún, que habían alejado al pueblo de rendirle gloria a Dios. En vez de acercarlo, lo habían alejado. Amén. Entonces, fíjate, Oseas llega en este tiempo y Dios le dice a este hombre: ¿sabes qué? Tú vas a predicar. Le tocó un tiempo muy difícil a Oseas. El nombre de Oseas dice que significa ayuda o socorro. Amén. Ya desde ahí ya traía el llamado a este hombre, ¿no? Dice que el pueblo de Israel en este tiempo, la escritura narra que en esa época de la historia, alrededor del 755 antes de Cristo, que es el tiempo en que le tocó vivir a Oseas, 700 años atrás de que Cristo llegara. Fíjate que el pueblo de Israel se fue en pos de las costumbres de los cananeos o de los pueblos paganos que había a su alrededor. Dice que incluso ellos adoraban a Dios,
Pero en ese tiempo empezaron a levantar incluso altares en sus lugares de labranza, en sus tierras. Entonces tenían ya ahí, digamos, altares a Baal, y dice que hacían prácticas horrendas en los bosques, adoraban a la luna. El pueblo de Israel se fue contaminando en ese momento. Entonces la cosa era horrible. Y a mí me llamaba la atención algo bien importante de esto. Fíjate, porque a veces lo vemos así y vemos el panorama general, ¿no? Pero no solo es eso. Analizando, dice que el pueblo de Israel aquí en este tiempo, ¿qué crees? ¿Había cosas buenas? No. Dice que se multiplicó la maldad. Dice que había más pobreza, que el pueblo se sumió en una profunda pobreza, en sequía, no había empleos, había enfermedad. Y dice que la delincuencia, fíjate esto, la delincuencia y los asesinatos se multiplicaron en gran manera. Y Dios seguía hablando al pueblo de Israel. Ahora entendemos un poquito lo que yo te decía al inicio. Dios ha hecho un pacto desde el principio. En este momento de la historia le hablaba a su pueblo. Y él dice que Dios a través de Oseas, todo su ministerio se resume en algo. Y esto es algo que quiero resaltar. Él usa una metáfora bien real, ¿no? Y él siempre dice, ¿quieres entender a Oseas? Escucha un poquito o lee un poquito de él. Y Dios siempre le dijo, ¿sabes qué? Diles que yo soy el esposo. Y este es mi pueblo amado y es mi novio. Y Dios le empieza a hablar al pueblo y dice, ¿por qué te prostituiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué has ido en pos de dioses ajenos? Esto me ha dolido a mí, me ha lastimado, me ha entristecido las acciones que has tenido. ¿Por qué? Pues porque yo te veo como mi novia y tú te estás contaminando. Y no te importa que yo esté aquí, y no te importa que yo siga hablando, y aún tú sigues enfrente de mí, sigues pecando y haciendo lo mismo. ¿Crees que Dios? Aquí yo haré una pregunta, te invito a que medites en esto, ¿no? ¿Crees que a Dios le molestaba tanto realmente que el pueblo estuviera pecando o Dios no entendiera? Porque había muchas razones. A veces el pueblo decía, es que lo hacemos por esto, los reyes nos han llevado, nuestros líderes nos han llevado aquí y allá, nosotros vamos como ovejitas detrás de ellos. ¿Crees que a Dios en realidad no pudiera perdonar eso? ¿Tú qué opinarías? ¿Crees que Dios no pudiera perdonar eso? Yo creo que sí, pero realmente si vemos aquí en la escritura, lo que Dios le molestaba es una palabrita bien importante, y es que no había un arrepentimiento en las acciones del pueblo. No había un decir, he reflexionado y sé que he hecho mal y me arrepiento por lo que estoy haciendo y te pido perdón. No había eso. Hasta este momento en el pueblo no nacía eso. Ellos se quejaban mucho de lo que estaban pasando, pero ¿qué crees? No se acercaban a Dios ni se volvían. Y Oseas una y otra vez. Y llegamos a esta parte que vemos aquí en el capítulo 12, verso 6, donde dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dios hablando una y otra vez al pueblo. ¿Se te hace semejante esa historia si lo trasladáramos estos días? Yo creo que sí. Podemos encontrar muchas coincidencias en la sociedad que tenemos actualmente. Hay gobernantes que hacen todo menos lo bueno para el pueblo, que en vez de hacer crecer a la nación, hacen sumirla en la miseria. Amén. Pero no te pongas triste, hermano, tenemos una esperanza. Esa esperanza se llama Jesús, se llama el Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Y así como el Dios le hablaba y le recordaba el compromiso al pueblo de Israel en ese tiempo, lo sigue hablando a nosotros, se lo sigue hablando a la iglesia de Cristo, se lo sigue hablando a la iglesia a nivel mundial y aún a la nivel local, que somos nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Pues bueno, vamos a ver esta parte del arrepentimiento. Fíjate, la definición del arrepentimiento dice que es reflexionar, en pocas palabras, en la condición de una persona y ver que hemos hecho algo malo y aún querer enmendar eso que hemos hecho. En pocas palabras, eso es arrepentirse. Yo voy caminando y llega un momento donde reflexiono que mi camino no ha sido correcto, ¿no? A mis ojos o a mi parecer, y digo, ¿sabes qué? He hecho lo malo, he tomado decisiones incorrectas, quiero enmendar eso, quiero cambiar eso. Eso es un arrepentimiento, ¿sí? Que yo me doy cuenta de lo malo que he hecho. Pero vemos la definición de acuerdo a la escritura y dice que el arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y hacia la justicia, y un cambio de corazón, que es lo más importante.
Cuando tú te vas a investigar a la Escritura cómo se define el arrepentimiento, es esto. No solamente es un cambio de mentalidad, ojo, no solo es como la definición que te di al principio, de decir, a ver, yo sé que he hecho mal y quiero enmendar lo que he hecho. No, va más allá y dice, es un cambio incluso de sentimientos y de una actitud hacia el pecado y hacia la justicia, dos cosas importantes. Y termina diciendo, y un cambio de corazón. Fíjate, es bien importante esta parte porque por ahí también encontramos en la Escritura, no textualmente, pero nos lo dice de esta manera. Vamos a ir un poco rápido. Dice, sin cambio no hay arrepentimiento, pues el arrepentimiento significa un cambio. ¿Qué es esto? Lo vemos ejemplificado en la vida del rey David. Ahí cuando tengas tiempo, los que no hemos leído, tal vez los que no conocemos de la Escritura, que yo creo que todos conocemos y hemos leído alguna vez, tal vez no has leído la vida del rey David, yo te invito a que vayas ahí a las crónicas y también lo complementes con el libro de los Salmos. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿Por qué usamos de ejemplo la vida del rey David? Porque de verdad creo que es uno de los testimonios más grandes de lo que es el arrepentimiento. Nos ejemplifica una vida en arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque el rey David era un hombre que dice la Escritura, ¿cómo lo describía Dios a él? Incluso hasta el final de sus días. Alguien que me ayude. Conforme a su corazón. Bien, conforme a su corazón. Pero yo creo que esto ya todos lo sabemos. ¿La vida del rey David fue perfecta? ¿No hubo pecado en su vida? No, solo ha habido un hombre que dice que ha sido perfecto. ¿Y quién es? A ver, hermanos, no me decepcionen. ¿Quién? Que dice que no se halló pecado ni en su boca ni en sus acciones. Jesús solamente. Es por eso que Él es Dios. Amén. Pero David no era así. David era un hombre como nosotros, pero tenía una cualidad bien grande. Y es algo que descubrió, no es algo que inventó David. Quiero aclarar, él no inventó esto. Él no se le ocurrió un día decir, a ver, yo tengo una filosofía y así voy a caminar. Él no lo inventó. Él lo entendió que es distinto. Y así como Él lo entendió siendo hombre, nosotros también podemos entenderlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos esperanza, hermano. ¿Eso no te alegra? Amén. Que en tiempos oscuros tenemos esperanza. Y es por eso que el pueblo de Cristo es distinto. No somos iguales ni como personas. ¿Por qué? Porque nuestras acciones se diferencian, nuestra forma de pensar también nos distingue. Amén. Fíjate, David entendió algo bien importante y por eso te decía que lo vemos. Y para entenderlo tenemos que ir al libro, a leer su vida en Crónicas y a leer su vida también complementarlo con los libros de los Salmos. Porque así en pocas palabras él entendió algo. Él entendió el lugar que tenía Dios, quién era Dios y el lugar que él tenía delante de Dios. Amén. Y eso siempre lo ayudó a ser constante. ¿Por qué? Porque él nunca perdió el piso, nunca perdió el lugar que él tenía, nunca se fue para otro lado. Amén. Quiero, a ver, para que lo hagamos más entendible, él siempre sabía que él era un hombre delante de Dios y que podía fallar. Amén. Pero también algo bien grande que lo vemos en los Salmos. ¿Cómo describe toda la cantidad de salmos a Dios David? Pues, no, hombre, siempre Dios poderoso, Dios de los ejércitos, ¿no? Cuando dice, tú eres rey de reyes, tú eres señor de señores, me voy a presentar delante de ti. Siempre, él sabía qué lugar tenía Dios y quién era Dios en su vida. Y eso lo hacía siempre reflexionar en sus propios caminos. ¿Por qué? Pues lo vemos ahí en muchos salmos que él escribía cuando decía, él nunca ocultó nada. Amén. O una vez en que David dijera, es que yo he hecho esto porque me llevaron, porque esta mujer me engañó, porque mi gabinete de la corte real me engañó y me hizo tomar decisiones erróneas, aun cuando él llegó a pecar. Nunca hizo eso, ¿verdad? No lo vas a encontrar escrito. La responsabilidad sobre quién recaía, siempre sobre él. Incluso él decía, yo he pecado delante de ti, yo, y no decía nadie más. No se justificaba y decía, yo he hecho lo malo delante de ti. Y por consecuencia de eso podemos ver incluso en el Salmo 51, que es un salmo muy fuerte y de verdad yo creo que a mí me impacta mucho, ¿no? Porque es una declaración que hace David sobre el pecado y sobre la condición de su corazón. Y él dice, yo he pecado delante de ti, te he fallado, me he contaminado. Y ahora por culpa de ese pecado ha venido calamidad sobre mi vida. Entonces David experimentaba esto. ¿Tú has experimentado alguna vez esto? ¿Es ajeno a nosotros? No, realmente no. ¿Por qué? ¿Ha venido calamidad a nuestra vida? Claro. Que diga que no, pues yo creo que, no sé, tal vez no hemos entendido por ahí, o tal vez nunca pecado. ¿No? ¿No hemos pasado una situación difícil? Claro que sí.
Y muchas a veces de esas situaciones pues sí vienen producto de malas decisiones, vienen producto de decisiones que hemos tomado no en la voluntad de Dios, sino en nuestra propia voluntad. Eso le pasaba a David también, pero él siempre entendió esta parte. Y él reflexionaba en sus caminos y decía, a ver, ¿de quién es la culpa? Es mía. Y no dejaba pasar 3, 4 días. Así que él iba ese mismo día y se postraba delante de la presencia de Dios y oraba y decía, he fallado otra vez, he caído otra vez, clamo por tu misericordia, porque tú me conoces. Si tú quisieras matarme hoy mismo, lo harías. Él sabía a quién se refería. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Eso te va a impactar. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Pues que Dios lo volvió a levantar. Esa es la naturaleza de Dios. A veces nos hemos olvidado un poco, nos hemos olvidado de eso. Y de verdad es por eso que a veces, yo creo que a veces es por eso que viene la tibieza a nosotros, hermano. Porque de verdad dejamos de arrepentirnos continuamente. Y entonces las costras del pecado empiezan a pegarse en el corazón. Y las malas decisiones y aún lo que el mundo derrama, lo que viene a decir es oscuro, la fe no te va a hacer brillar, tú vete por este lado, escuchas a tu jefe en el trabajo, que no vas a triunfar si no eres corrupto, que no vas a triunfar si tú no haces tranzas, si tú no vas a brillar, si no haces esto, si tú no entras al sistema del mundo. Empieza a cambiar nuestra mentalidad. Y entonces nuestra mentalidad de cristiano ya no es de decir, a ver, yo camino por fe, como dice la palabra. El cristiano va a vivir por fe y va a caminar por la fe. No, ahora empiezo a caminar por mis sabias decisiones que creo tener. ¿Y qué crees? ¿A dónde me va a llevar todo eso? Pues no hay más. Me va a llevar a la calamidad y a la destrucción. Amén. Porque también dice la palabra que todo lo que viene del mundo a dónde nos va a llevar. Así parezca muy bueno, así parezca el éxito, nos va a llevar a un único camino, y es la muerte. Amén. Entonces yo te pido que me sigas en esta palabra, porque es bien importante, hermano. Es bien importante, como primer punto, lo que veíamos en David. Saber qué lugar tiene Dios en tu vida. Yo te preguntaré algo, no me lo contestes, te pido que lo reflexiones. ¿Tú sabes qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Y qué lugar tienes tú delante de Dios? Porque también ese es un problema. A veces no es solo no saber qué lugar tiene en mi vida, sino qué lugar tengo yo, Dios. ¿Qué lugar tengo, yo para Dios? A veces me siento, Dios dice, tú vales más. Es un ejemplo, porque no tenemos un valor cuantificable. No lo sabemos, solo Dios lo sabe cuánto aprecia nuestra vida, pero es muchísimo como para dar a su Hijo. Pero un ejemplo que voy a usar es, a veces Dios te dice, tú vales $1,000,000. Es un ejemplo, por favor, nadie se sienta mal, no tenemos un valor. Pero a veces yo digo, no, pues yo me siento que no valgo ni 50 pesos. Dios te ve como un billete de 100 y tú te ves como una moneda de 2 centavos. Imagínate, ¿tú crees que vamos a estar en el mismo canal? Aún a la hora de ir a su presencia a pedir socorro, no, porque no me voy a sentir ni siquiera digno de que me perdone. Ese es un error. No me voy a sentir ni siquiera digno de que Él me toque con su mano y me sane y me levante. Al contrario, voy a sentir que la miseria la merezco todo el tiempo. Y que así va a ser mi vida. Y mal, tache, ¿por qué? Porque el pecado va a ir tomando más fuerza sobre mí, va a ir enfriando mi corazón, y ahora sí, realmente mi vida va a estar sumida en la miseria. Y entonces va a llegar un momento en mi vida donde me voy a encontrar caminando y voy a decir, es que, ¿por qué te enfriaste? ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia, hermano? ¿Por qué ya no fuiste? ¿Por qué ya no te congregaste? ¿Por qué un día de repente nadie te vio? Un domingo ya no apareciste y de ahí ya nunca volviste. Así como el joven, ¿no? Con la parábola que dice Jesús, el joven pródigo, ¿no? Porque un día te alejaste de tu casa y nunca regresaste y te fuiste en pos de tu propia opinión. ¿Y sabes cuál es el argumento que a veces muchos tenemos? Es decir, es que yo nunca vi que Dios hiciera algo por mí. Pero la pregunta no es lo que Dios no pudiera hacer por ti, sino de verdad cuánto de eso de verdad pediste o dejaste que Dios hiciera por ti. Porque creíste todo el tiempo que valías 2 centavos y que la miseria la merecías y que así debías vivir hasta el fin de tus días. ¿Qué crees que vino? ¿Vino algo bueno? No, porque yo me entregué con brazos abiertos a la miseria y al pecado. Amén.
Vamos a ver un primer punto también. El arrepentimiento genuino, entendiéndolo como lo acabamos de ver, sabiendo qué lugar tiene, qué lugar tengo yo, y sobre todo que yo reflexione y me doy cuenta de mis malas acciones. Pero no solo me doy cuenta de mis malas acciones y digo, a ver, ok, sí, he estado comiendo pura comida chatarra. No, Selene, he estado comiendo pura comida chatarra este mes. Entonces el día de hoy ya siento que, no sé, tengo problemas intestinales y eso me hace mal, siento que me va a llevar a la muerte. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar mi dieta. Ok, me siento muy mal por lo que he estado comiendo. El doctor me dijo que me voy a morir. Si digo así, cambia su dieta. Ok, sí, ya voy a cambiar. ¿Es un arrepentimiento genuino según la Escritura? No, porque lo estoy tomando en mi propia opinión, no estoy tomando en cuenta ni siquiera a Dios en lo que estoy haciendo. No. El arrepentimiento genuino tiene que ver con que voy caminando y digo, ok, estoy dañando mi cuerpo, y voy más allá en mi reflexión, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy tomando estos malos hábitos? ¿Por qué ha venido esto? Tal vez estoy deprimido, tal vez puede que haya algo más atrás, ¿no? Estoy comiendo tanto y tantas cosas porque tal vez me siento triste. ¿Y por qué me siento triste, Dios? Entonces Dios es tan grande que cuando oramos viene y te dice, ¿sabes qué? Pasa esto. Amén. Y entonces ahora sí, reflexiono y digo, Señor, creo que no he estado caminando del todo bien. Te pido que me ayudes, porque detrás de mi mala alimentación hay algo más que tú me has mostrado. Y es que tal vez estoy deprimido, no estoy conforme con mi vida. Están pasando cosas en mi corazón y en mi mente que no me están haciendo bien. Y aún más, ya no me están dando ganas de orar, ¿no? Porque a veces cuando comemos mucho y cenamos muy pesado, ¿no? Nos dormimos, abren la Escritura a las 11:30 y empiezas a leer y lo ves. Y al otro día, oye, ¿sí leíste? Sí, leí la palabra, pero que no te pregunten, a ver, ¿y qué entendiste? Porque no nos acordamos ni siquiera en qué libro abrimos la Biblia, ¿no? Y bueno, hay un primer punto. El arrepentimiento genuino trae una convicción. ¿Cuál es esa convicción? Mira, no lo vamos a leer, pero por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla de esta parte. Es un ejemplo de esto que es una convicción. ¿De qué es la convicción? Pues de pecado, primeramente, ¿sí? Primeramente el arrepentimiento nos va a traer una convicción, pero no nada más una convicción cualquiera, de decir, a ver, no sé ni qué, pero quiero cambiar. No, es una convicción de pecado, porque Dios nos permite mirar a través de su Espíritu Santo la realidad de nuestra vida, es decir, que estamos en pecado. En Hechos 2, en específico del verso 23, te lo cuento rápidamente, habla del discurso que da, el primer discurso de Pedro en la iglesia primitiva. Le habla a todo el pueblo desde el pórtico, le habla a muchísima gente, da un discurso, pero hay algo bien importante que él toca y termina su discurso diciendo, a ver, ese Jesús que ustedes conocieron es el mismo, el que hizo maravillas, que ustedes crucificaron sin piedad, que lo llevaron a juicio y estuvieron de acuerdo en que fuera torturado de la manera más dolorosa posible. Es en el que nosotros creemos. ¿Y qué creen? Él es el Dios vivo y Él ha resucitado. Amén. Entonces, estas palabras tan impactantes, así de sencillas, pero con un gran poder por el respaldo del Espíritu Santo, causaron algo en el corazón de la gente que escuchó el mensaje. ¿Qué causaron? Esto, una convicción, un impacto tal que surgió en ellos una convicción. Ahí hubo mucha gente que dijo, ¿sabes qué? Sí, hicimos mal, hemos pecado, me arrepiento, reflexiono y de verdad te he hecho mal, yo necesito que Dios me perdone. Y ahí la razón de que muchos se convirtieron en ese día. ¿Por qué? Porque en ellos surgió una convicción. El poder del Espíritu Santo a través de la palabra quebrantó el corazón, quebrantó la falsa concepción que tenían. Su corazón fue desgarrado por el poder del Espíritu Santo y vino en ellos una convicción de pecado. Amén. Bueno, este es nuestro primer punto. El segundo punto, el arrepentimiento trae, cuando hay un arrepentimiento va a haber tristeza, pero no cualquier tristeza. Y aquí sí voy a querer que me ayuden a buscar la palabra, por favor, alguien que lo busque, 2 Corintios en el capítulo 7, verso 10, por favor. ¿Seguimos aquí, hermanos? Amén. A ver quién puede dar gloria a Dios. Amén. Si todos estamos despiertos, amén, jubilosos en el Señor. Bueno, 2 Corintios en el verso 7, verso 10.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Así de sencillo. Va a haber una tristeza, porque viene una convicción y yo entiendo que he pecado, pero también viene algo más, viene una tristeza. ¿Por qué? Porque me siento mal. Y si no me siento mal, créeme que entonces no hay arrepentimiento. Tal vez nada más va a haber un pesar, pero yo digo, no, pues así he vivido toda mi vida. Te es familiar, ¿no? Hay gente que vive así, sí. Que a veces, cuando has compartido, cuando Dios llega, incluso les comparte y entra la palabra, ¿no? Y de repente dices, oh, ok, sí es cierto. Mira, yo he vivido en pecado, he hecho tantas cosas malas. Pero al final, ¿qué dicen? Pero yo no me arrepiento de nada, porque pues así ha sido mi vida. Y yo he jurado nunca arrepentirme de nada. Entonces, lo que ya hice ya, ¿no? Lo he hecho pecho, y ya después, pues ya sabré al final de mis días, ¿no? ¿Hay gente así? Sí, hay mucha gente que es así, tan dura que así dice, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, y lo que he hecho pues lo hice consciente, y así voy a vivir con mis decisiones, las consecuencias de mis decisiones hasta el final de mis días. Siendo reales con la palabra, ¿crees que viviendo en esa condición vamos a tener esperanza? ¿O vamos a alcanzar misericordia delante del trono de Dios? No, porque podemos ser muy valientes en este mundo, pero no creo que seamos tan valientes como para aguantar estar delante de la presencia del trono del Rey de Reyes. Amén. Nadie puede resistir eso. El día del juicio, así de sencillo, no va a haber misericordia, no mercy, va a decir el Señor. ¿Qué va a decir? Al infierno, nada más. Los árboles que no dieron buenos frutos se van a la hoguera, sin más alegatos, ¿no? Entonces eso es terrible. Pero hay gente que así vive. Y este punto lo que vamos a resaltar es que este versículo nos dice que la tristeza que viene de Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces sí me voy a sentir mal. Sí, claro. ¿Te ha pasado? ¿Te es familiar? Sí, a todos nosotros. Porque cuando venimos y reflexionamos en nuestro caminar y nos acercamos delante de la presencia de Dios, primero viene esa convicción, nos hace pensar, sí he pecado. Y segundo punto, ¿qué pasa? Pues a veces viene el llanto y es natural. Preocúpate cuando no pase eso. Preocúpate cuando no tomes tiempos. Hermano, eso sí es alarmante. Cuando ya no te preocupe tu condición, cuando no vayas mínimo un día a la semana delante de la presencia de Dios y le digas, ¿sabes qué? He pecado. Preocúpate cuando no llores. Porque créeme que con el cristiano es lo contrario. Amén. Nosotros no es malo llorar, al contrario. Y más si es delante de la presencia de Dios, trae más sanidad. Fíjate, hay una canción muy bonita por ahí de Alex Campos, hablando de esto que a mí me gusta mucho, que se llama Cuando una lágrima cae, y dice algo así bien sencillo, ¿no? Dice, y cuando una lágrima cae, salpica el cielo. Y sí es cierto, es una realidad. Creo que como cristianos nos debe preocupar más cuando no lloremos delante de la presencia de Dios, cuando no nos conmueva estar ahí, porque entonces eso es un foco rojo de que nuestro corazón se está haciendo duro y no está fluyendo, y no va a haber arrepentimiento de mis acciones. Cuando menos me dé cuenta, voy a estar tan lejos que no voy a tomar buenas decisiones. ¿Amén? Entonces dice que la tristeza de Dios trae arrepentimiento para salvación, pero la del mundo complementa algo más, ¿no? Ahí en el versículo que vemos dice que la del mundo trae muerte. Y podríamos entrar aquí a dar explicación a muchas cosas, pero de verdad, hermano, yo creo que es importante que como cristianos distingamos esta parte, porque a veces nos duelen las cosas y lo que hicimos, pero no hay arrepentimiento. ¿Amén? No hay arrepentimiento porque ni siquiera tomamos un tiempo para orar delante de Dios. Nada más voy con mi mamá o con mi hermana o con mi amigo y le digo, ¿qué crees? He hecho un montón de cosas malas y me siento muy mal. Y a veces a lo mejor mi mamá que conoce de Dios, mi amigo, la hermana, la pastora, me dice, oye, pues toma un tiempo para orar delante de Dios, entrégaselo. Él te puede sanar, Él te puede hacer libre. ¿Pero qué crees? No lo hago más. No, me la paso diciendo, me siento mal. Oye, ¿ya oraste? No, pues nunca oro. Es que de la tristeza no me dan ganas tampoco de orar. Me siento tan triste que ya no quiero ni siquiera orar. No, me siento tan triste que ya ni siquiera quiero escuchar la palabra. Ni siquiera quiero ir a la iglesia. Quiero quedarme en mi casa, apagar las luces, encerrado llorando todo el día de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, escuchando a Los Temerarios. Escuchando un mix de Los Temerarios con Carla Morrison. Hasta que se oculte el sol. Imagínate.
No, pues yo creo que va a tener suerte ese hermano si el otro día amanece con vida, ¿no? Y no entra la mamá o quien sea y ve las patitas. No es cierto. No se colgó esa misma noche. No, pero es real, hermanos, de verdad. Hay veces que pasa eso. Y por eso es importante distinguir esa parte en nuestras vidas, porque a veces yo creo que a todos nos ha pasado. Oye, me siento súper mal, estoy viviendo de una manera mal, estoy pecando, estoy haciendo esto, de verdad cada vez peco más y más y me sumo más en el lodo. Oye, vamos a la iglesia, oye, déjame orar por ti. No quiero nada, así con mi tristeza quiero vivir. ¿Tú crees que va a haber salvación? ¿Va a haber restauración? No, de verdad que no, porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. La mano de Dios siempre está dispuesta para nosotros. Amén. Su compromiso siempre está ahí. Él nos ve como sus hijos y nos ve tan valiosos que, créeme, Dios dio la vida de su hijo por nosotros. La mano de Jesús ahí está siempre. Pero si nosotros no nos acercamos, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, de verdad va a ser muy difícil que podamos ser restaurados. Amén. Vamos al tercer punto. Dice que en un arrepentimiento genuino hay confesión. Obviamente, como producto, ves que vamos como en hilerita, todo se va hilando. La convicción, hay tristeza, obviamente, pero después de esa tristeza va a haber una confesión. Hay una sensación de vergüenza, de humillación, que nos lleva a confesar nuestro pecado delante de Dios, sabiendo que Él es el único que nos puede salvar y librar. ¿Te suena muy similar al personaje que veníamos hablando, a David? Sí, claro. Porque David tenía esa cualidad. ¿Qué crees? David era así como que no era perfecto, cometió muchos errores, pero ¿qué crees? También algo que tenía era que de inmediato iba a la presencia de Dios, no dejaba pasar tiempo. No solo eso, confesaba su pecado. A veces es bien difícil confesar el pecado, porque no quiero aceptar mi responsabilidad en las decisiones que he tomado. Seamos realistas, hermano, esa es la verdad. La verdad es que a veces no queremos ser responsables delante de Dios de las decisiones que hemos tomado y que son malas, porque tal vez sea, no sé, que todos los demás me ven como el más maduro, que todos los demás me ven como el hermano que ya no debería estar fallando en esas cosas tan pequeñas, a mi parecer. Pero al parecer del diablo no, porque el diablo usa las cosas pequeñas para destruirnos. Amén. Y a veces yo digo, no, pues es que yo no, me va a dar pena, no puedo aceptar esto, menos delante de Dios. No puedo aceptar que he pecado en mi mente, que he pecado en mis miembros, que he pecado en mi corazón. Yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque lo que me ha pasado es producto de mis padres, mis papás que tanto me trataron mal de niño, que tanto me infringieron dolor, odio, rencor, y por eso yo soy como soy, y ahora vivo de esta forma. Por mi novio que me dejó y no le importó destrozar mi corazón, y por eso ahora yo juego con otros niños, otras niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese maldito no le importó, o esa mala mujer. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico en esa parte? Pero todo eso puede sonar bien bonito ante nuestros ojos y decir, yo me justifico por esto, por el gobierno. Es que yo hago todo lo que tengo porque el gobierno a mí no me ha apoyado, yo no tengo nada, yo he sido un alma que lleva el viento y yo no he visto nada de mis autoridades, por eso hago lo malo, por eso robo, mato, hago todo, porque no, es el caos. Eso no es un argumento válido delante de la presencia de Dios, porque no estamos aceptando nuestra responsabilidad como personas delante de Dios. Y es algo que cuando leemos el libro de los Salmos nos ejemplifica bien grande. Ya no vemos de que, como te lo dije, de que David haya inventado esto. No es así. Es la voz de Dios hablándonos en esta palabra. Amén. En los Salmos, diciéndonos, hay que aceptar nuestras responsabilidades delante del trono de Dios. Amén. Si hemos pecado, tenemos que correr ante su presencia, convencidos de lo que hemos hecho y decir, ¿sabes qué? La culpa es mía, producto de mis malas decisiones. Y han venido consecuencias que me han lastimado y me siento mal. Perdóname, ten misericordia de mí, vuelve a restaurarme, vuelve a levantarme, vuelve a sanarme, vuelve a darme la mano. Y dice que Él siempre está atento. Amén.
Porque también dice su palabra, y esto nunca se te debe olvidar, hermano, que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si Él hizo un compromiso contigo, lo va a respetar siempre. Amén. Y a veces, créeme, Dios es tan grande que a veces no le va a importar tu condición. Lo que le va a importar es cómo llegues ante Él, es que lo busques, es que haya un arrepentimiento genuino. Amén. Por favor, alguien que me ayude ahí a buscar primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Concluimos con esa parte. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿quién? Fiel y justo. Él nos perdona, Él nos limpia. Amén. Entonces, mi hermano, de verdad a mí me impactaba mucho esta parte, porque creo que a todos nos ha pasado en un momento, se nos nubla la vista. Y de verdad, no dejes de acudir a la presencia de Dios. No dejes pasar días. No, a veces que no hay ánimo, lo entendemos todos. Pero de verdad, vayamos a la presencia de Dios a pedir perdón. Él es misericordioso. Amén. Y créeme, tu propósito se va a cumplir y el mío también. Amén. Porque dependemos de la mano de Dios, no de las circunstancias. Amén. La mano de Dios es la que nos sustenta en todo momento. Y Él sabe que fallamos porque no somos perfectos. Nos ayuda a no volver a caer otra vez en eso mismo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor entonces y te alegres esta palabra. Amén. Bueno, y el cuarto punto vemos aquí que es: se deja el pecado. Los que se han arrepentido de corazón no solo confiesan sus pecados, sino que los dejan. Y vemos por ahí algunos ejemplos que te voy a dar rápido, ¿no? Vemos, hay personas que dejaron su pecado, muchísimas. Vemos ejemplos ahí, los apóstoles, ejemplos vivos. Hombres que no todos eran hombres brillantes, hombres buenos, ¿o sí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Tenemos ahí un Mateo, tenemos ahí un Saulo. ¿Tenían un buen currículum? Diría yo, anterior. No, ¿verdad? Eran hombres perversos, eran hombres que vivían de una manera no tan honesta, no tan buena. Pero sin embargo, cuando viene Jesús, los llama y los confronta, cae esta verdad a sus corazones. ¿Qué surge? Surge una convicción, surge un arrepentimiento genuino y ellos confiesan sus pecados. Amén. ¿Qué pasa? Sus pecados son perdonados. ¿Y después qué pasó? ¿Volvieron a ellos? No, ninguno de ellos. Vemos que ellos dejan esa vida atrás y comienzan. Si nunca volvieron a fallar, pues eso no nos lo dice la Escritura, pero yo creo que sí, porque eran hombres como tú y como yo, pero tenían algo bien importante que entendían. Yo me imagino que todos los apóstoles, cada que fallaban, iban y oraban delante de la presencia de Dios. Y más que ellos habían visto a Jesús. Amén. Ellos habían conocido a Cristo. Yo me imagino que iban y decían: perdóname, porque de verdad nosotros hemos visto lo que tú hiciste, nosotros hemos visto de lo que tú eres capaz, nosotros fuimos consolados por tus palabras, había fuego en nuestro corazón y no es posible que yo esté fallando en esto. Perdóname, levántame. Y así como a Pedro, cuando, ¿te acuerdas? Cuando él deja, ¿no? Y niega a Jesús y regresa, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se ha leído esa parte? ¿Sí? Que no la haya leído, por favor, hermano, léela ahí en los evangelios. Lee la parte donde Pedro negó a Jesús y dice que él se fue, ¿no? Tiró la credencial de predicador y tomó otra vez la de pescador y se fue allá. ¿Y qué había? ¿Un éxito rotundo? ¿La rompió pescando? No, dice que no pescaba, creo, ni siquiera una mojarrita, ¿no? Entonces, ¿quién llega a rescatarlo? ¿Quién me ayuda en esa? Ayúdenme con esa parte. ¿Quién llega ahí? Cuando él está pescando en una barca con nosotros. ¡Jesús! No, eso sí es impactante, hermano. Estamos a punto de terminar, pero yo quiero detenerme aquí. De verdad también conmovía mucho mi corazón porque hemos pecado, hermano, y de verdad a veces olvidamos eso, que Jesús va a buscarnos, así como la oveja descarriada. Amén. Es capaz de dejar a las demás ovejas que tiene ahí y va por una sola, por la que andaba y se escapó de la reja y está fracturada con su patita y tirada, ¿no? Por andar del tingo al tango. Eso así pasó con Pedro. A mí me impacta mucho esta parte de esta historia porque dice que Jesús le habla, ¿no?
Va por él y le habla. El Pedro no pescaba nada y Jesús lo vuelve a llamar. Y no solo eso, dice que cuando él baja, no se acercan, Jesús estaba en la orilla y cuando llega, Pedro así, yo me imagino que no sé, yo no tenía ni cara, ¿no? A veces nos sentimos así. O sea, no tengo cara para acercarme delante de ti. Yo te conocí, yo caminé contigo, yo vi tus obras, yo he visto lo que tú eres capaz. Y sin embargo, el pecado me hizo alejarme de ti. No puede ser posible. Y dice que Jesús les prepara de comer, ¿no? También dice que él hizo ahí un pescadito, algo. Y no solo eso, no solo lo perdonó, ¿no? Sino que no se lo echó en cara. Imagínate si fuera una mamá, Jesús tuviera ahí como la actitud de mamá. ¿Qué hubiera hecho Jesús? La actitud de madre, con 4 hijos, 3 o 2. ¿Qué hubiera hecho? Te lo dije. Hubiera dicho, te lo dije, ya ves. Tú diciéndome que nunca me ibas a negar y ve lo primero que hiciste, ¿viste? Yo te lo dije. Y ahora estás ahí llorando, tengo que venir por ti. Pues sí, pues vente, ya sacúdete. Pues ya, ¿qué hago? Eres mi hijo al final de cuentas, ¿no? ¿Sí o no? No, pero gracias a Dios que Jesús no tomó esa actitud. Esa actitud se las dejó a las mamás. No, Jesús no tomó esa actitud. Jesús al contrario no le reclamó nada. Amén. No le echó en cara nada. No le dijo por qué me negaste. Al contrario. ¿Qué pregunta le hizo? Le hizo solo una, 3 veces. Él le dijo, ¿me amas? Y Pedro quería, seguía, ¿no? Me imagino al Pedro. Te imaginas, Pedro, y no, le dice, ¿me amas? Pues sí, pero no, me amas. Sí, pues apacienta mis ovejas y come, y listo. Deuda perdonada. Eres otra vez predicador y vas a pescar a hombres, no vas a pescar pescaditos que ni pescabas nada, ¿no? Te va a ir mejor pescando hombres, yo que le decía, ¿no? Porque ahí sí vas a instar miles, ¿no? Que aquí ni una mojarrita puedes traer. De verdad, yo creo que así de grande es Dios, hermano, y todo lo hemos experimentado. Yo sé que no te es desconocida esta parte, porque lo has vivido, amén. Sabes que Jesús es así, su personalidad es así, que podemos haber pecado muchísimo, pero cuando vamos así como Pedro, a veces él ni siquiera te recuerda, ¿no? Ni te argumenta, ni te dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Explícame, ¿por qué, Marta? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te movió? ¿Qué pensamiento había en ti, Marta? No, Jesús no le importa eso, ¿no? Y nada más dice, ¿me amas? Sí, ok. Levántate, amén. Hay un cambio de corazón cuando nosotros nos arrepentimos, hermano. Y ya por último vamos a ir por favor al Salmo 51 en su verso 10 para concluir. Alguien así que le dé lectura de una manera poderosa. Salmo 51 en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Crea en mí. ¿Le puedes dar lectura otra vez, March? Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Ese debe ser nuestro clamor, hermano. Amén. Crea en mí un corazón y renueva dentro de mí un espíritu recto. Amén. Nuestro corazón no vuelve a ser el mismo cuando nosotros estamos continuamente delante de la presencia de Dios. Es una característica bien grande también. ¿Te acuerdas qué le pasaba a Moisés? ¿Te acuerdas? Cuando estuvo, no volvió a ser el mismo, aún físicamente. ¿Qué crees que eso sigue pasando? Es por eso que a veces dices, es que yo no me puedo alejar de Dios. A veces de verdad, hermano, de verdad, a veces que no quieres ni levantarte, que andas de malas, que no quieres ni orar, pero hay una fuerza sobrenatural, te ha pasado, que te mueve a leer la palabra, que empiezas a sentir aquí como una angustia, como un pesar, como que algo está aquí en el pecho, y hasta que vas y lees la palabra y tomas un tiempo de oración, se te quita. Amén. Yo creo que es esa parte de que Dios va dejando, va despertando algo más y va dejando algo más de Él en nosotros cada vez que vamos a su presencia. Amén. Y nuestro rostro es cambiado. Es por eso que no volvemos a ser los mismos. Porque si estamos continuamente delante de la presencia de Dios, Él nos va alabando más y más y más, y nos vamos asemejando más a ¿quién? A Jesús. Amén. Hay una necesidad de orar.
y de confesar mi pecado para pedir perdón en todo tiempo. Y el ejemplo que tenemos aquí, pues uno de los más grandes es David. Amén. Fíjate, hay un ejemplo de una persona que también teníamos por ahí que se llamaba Zaqueo. He leído esa historia una vez de Zaqueo, ¿no? Y además que está en Lucas 19:8 para que la leas y puedas ahí checarlo. Dice que cuando él fue perdonado por Jesús, él tuvo una acción bien grande y por consecuencia esto trajo que Jesús le dijera: por esta decisión que tú has tomado, ha venido la salvación a tu casa. Y dice que él se arrepintió genuinamente y que dijo: si a alguien de ustedes les debo, se los voy a restituir. Imagínate, o sea, tomó una decisión bien grande este hombre. Pero no solo eso, nació un deseo ferviente de ¿qué? De restituir el daño que había hecho. Obviamente eso no hay duda, había un arrepentimiento genuino en él, porque no solo dijo: bueno, ya perdónenme, discúlpenme, ya me voy, si le robé, si hice algo, pues ni modo, no, dice que él hizo algo bien importante, que dijo: me siento tan mal en mi corazón del daño que he hecho, que de verdad se los digo a todos ustedes, si les he quitado, se los restituyo. Y en eso Jesús ve eso y dice: hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Y dice: por lo que tú has dicho en este momento, ha venido salvación a tu casa. Porque Jesús reconoció automáticamente que en él había nacido un arrepentimiento genuino. Y no solo había dicho: a ver, me arrepiento, no me siento mal por lo que hice, sino que quería tomar acciones para enmendar lo que había hecho. Amén. A veces nosotros nos perdemos en esa parte, hermanos, también. Y con esto te voy a dejar: a veces Dios nos perdona, pero a veces no queremos tomar acciones para enmendar lo que hemos hecho. A veces hemos lastimado, hemos herido a nuestra familia, a personas que amamos, con palabras, con malas decisiones, y no queremos pedir perdón, y no queremos tomar un tiempo y acercarnos así como Zaqueo y decir: a ver, si te he lastimado, perdóname, quiero restituirlo. Sé que no puedo regresar el tiempo, pero sí ahora soy consciente de lo que hice y te pido perdón. Eso también es parte de la sanidad, hermano. Amén. Y de verdad creo que en estos tiempos hace falta mucho esto. Hace falta de verdad que entendamos y vivamos como cristianos en continuo arrepentimiento. Le hace falta a nuestra sociedad. Amén. De verdad le hacemos falta a la sociedad, porque solo dando testimonio de verdad ejemplificaremos que no todo es como el mundo lo ha dictado. Amén. Que no todo es como las reglas del mundo, que hay otro camino. Hay otro camino que da Dios, de honestidad, de integridad. Amén. Que podemos llegar a lograr cosas viviendo de la manera correcta delante de Dios. Que no necesitas aplastar a tu prójimo, que no necesitas matar con tus palabras a tu mamá o a tu papá, que no necesitas acabar con la dignidad de una persona, que no necesitas sobajar, que no necesitas herir a quien te brindaba ayuda. Amén. Que podemos de verdad brillar con la luz de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar el mensaje. Y pues yo te agradezco, pero sobre todo le agradecemos al Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Dios por su misericordia y por su presencia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque yo sé que tú haces la obra, Señor, que tú pones el querer como el hacer, que tú eres quien obra, Señor, en cada uno de mis hermanos, que tú bendices la palabra, que tú preparas la tierra, Dios, para que dé fruto a 100 por uno. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que esta palabra de verdad traiga un fruto abundante en sus vidas, y que de verdad tengamos vidas llenas de frutos dignos de arrepentimiento, Padre, que los acompañemos con obras, Señor, y que no pase un día ni dos, sino que estemos delante, postrados de tu presencia, clamando por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Den un aplauso al Señor.